Semana Santa Radio, la radio que se ve. Evocación. Señoras, señores, buenas noches. Es martes de Evocación. Varias cosas de las últimas horas. El Cristo de Viñeros de Málaga va a presidir el Vía Crucis del año 2026. Se trata de uno de los grandes nazarenos contemporáneos y ha sido elegido por la agrupación de cofradías para que presida esta ceremonia del primer viernes de Cuaresma en Málaga. También esta misma noche se ha comunicado la aparición del traje robado del Santuario de Consolación de Utrera. La hermandad difundió el vídeo de las cámaras de seguridad en el que se veía con toda claridad al ladrón. Y algo de mañana, este miércoles, esta vez parece que sí, se va a decidir la fecha de la Vuelta de la Macarena. Manuel Luna, buenas noches. Buenas noches. Hoy también entraremos de la manera más clara posible en los aspectos técnicos del proceso a Jesús de Nazaret. El estudio que ha revisado Juan Antonio Martos, doctor en Derecho, concluye que se vulneraron todas las garantías que hace 20 siglos pudieran existir. Vamos con todo, produce María García, realiza Juan Carlos Varas. Evocación. Fran López de Paz. Si ves fuego, llamas a los bomberos. Si tu firewall hace aguas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España. Evocación. El Cristo de Viñeros, el nazareno del Jueves Santo malagueño, será el que presida el Vía Crucis de la agrupación de cofradías de Málaga, que se va a celebrar el 20 de febrero, el primer viernes de Cuaresma, 2 días después de que arranque este tiempo. La hermandad quería tener este honor porque el año que viene se cumplen 50 años desde que Buiza entregara al que quizás sea su nazareno más portentoso, así que ya vamos completando el mapa de estos Vía Crucis que son como la llave que abre la Cuaresma en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Y también esta misma tarde hemos conocido, al hilo de la noticia que los ofrecíamos ayer, que ya ha aparecido el traje del niño de la Virgen de Consolación de Utrera, que fue robado hace unos días del tesoro del santuario. La hermandad, como les hemos dicho, difundió el vídeo, lo pueden ver en nuestras redes sociales. El ladrón pues no llevaba ni guantes, o sea que no parece que fuera muy profesional, era un poco macarra, ¿no? Él se acercó a las vitrinas, algo que nos ha llamado la atención, la pudo abrir sin ningún tipo de problema y se llevó el traje. Mañana dicen que a las 9:30 la policía dará detalles de cómo ha recuperado la pieza robada. Y la Macarena. Mañana parece que sí, mañana se reúne la comisión de seguimiento de la restauración de la Virgen de la Esperanza y probablemente se sepa el momento, el día en el que Pedro Manzano tendrá ya concluida la imagen, la restauración de la imagen. Está prácticamente acabada, lo que pasa es que estos momentos, los de matizar pues distintos aspectos de la policromía, son los más delicados. Mañana, como hemos dicho, puede que la comisión conozca esta fecha y posteriormente la Junta de Gobierno será la que decida cuándo va a volver la Macarena al culto. Va a ser con toda seguridad la semana que viene. Lo que pasa es que todavía no se sabe si van a hacerlo coincidir con el día 3 de diciembre, aniversario de la entrega de la Rosa de Oro, o se acercará más al fin de semana de la Inmaculada. No será esta semana porque se podría interpretar como algo que tuviera que ver con las elecciones que son finalmente ya, Manolo, el próximo domingo. Sí, este domingo se celebrarán las elecciones que más expectativas han generado en estos tiempos. Los casi 14.000 hermanos de la Macarena tendrán para votar 10 horas, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Habrá 12 mesas distribuidas por toda la basílica, donde los miembros de la corporación votarán según su apellido y también se instalarán 4 cabinas. Los candidatos están apurando ya sus campañas. Esta noche se ha celebrado el acto central de Fernando Fernández Cabezuelo. La candidatura de Pedro García ha lanzado hoy una propuesta como es la de retirar
de una de las capillas a un San José muy controvertido, un San José contemporáneo, y restituir al Cristo de la Salvación, un crucificado que recuerda los orígenes de la hermandad. La última propuesta del tercero de los candidatos, José Luis Notario, es que la Macarena ocupe los retablos laterales de la basílica cuando sean los cultos de las otras imágenes. Nunca se retiraba la Macarena de su camarín. Este candidato propone que sí se retire y que se coloque en esos altares laterales. Este lunes pasó por el llamador, emisión local de Canal Sur Radio en Sevilla, el tercero de los candidatos en liza, Fernando Fernández Cabezuelo. Sí, uno de los pilares de su candidatura es el patrimonio, donde hay numerosas propuestas, pero en torno al palio de la Macarena y a diferencia de otros candidatos, propone una reproducción del actual. Y nosotros lo que queremos hacer es una reproducción de lo que son las bambalinas y el techo palio, pero bien terminado, porque el palio en realidad no se llegó a terminar, se hizo con prisa para la coronación de la Virgen y no está bien terminado por dentro. Entonces nosotros queremos hacer el dibujo original, o sea, el palio completo, bien terminado y con la riqueza que le faltaba en ciertos lugares del interior de las bambalinas. Recordemos que José Luis Notario hablaba de recuperar el palio rojo y Pedro García uno nuevo del siglo XXI. Con respecto a la cofradía, se refirió como el resto de candidatos a que no se tolerara números clausus con un cortejo que supera los 4.000 integrantes, a no ser que llegue una orden del arzobispado. Nosotros estamos totalmente en contra de los números clausus. Nosotros no vamos a permitir que nadie nos imponga de que nosotros, porque entre otras cosas, nosotros estamos cumpliendo el horario y además dentro de nuestras reglas no es solo nuestro derecho, sino que es nuestro deber. Entonces nosotros acataríamos eso siempre que viniera de Palacio y porque viniera por un decreto fuera impuesto. Pero en ningún momento nosotros estamos de acuerdo y voy a defender a mis hermanos totalmente de que no se va a limitar. Recordando los episodios sobre la restauración de la Virgen, señaló Cabezuelo que él votó que sí a la intervención de Pedro Manzano para que la imagen no se quedara con el aspecto con el que había amanecido tras las actuaciones de los Arquillos y Esteban Sánchez Rosado. Cuando llegó la hora de votar, nosotros teníamos contabilizado allí que éramos más de 1.000 personas, sin embargo hubo 400 personas y yo voté que sí, y no solo que voté que sí, sino que se dieron las circunstancias y voté que sí, no por nada, sino porque yo lo que no quería es que la Virgen siguiera teniendo esa carita de figurar mucho más tiempo, y además porque en el orden del día venía del que el que le iba a restaurar era Pedro, y con Pedro habría plena garantía. Otro pilar de su proyecto gira en torno a la asistencia social y a la idea de atender a las personas que se encuentran solas, ya sean hermanos, vecinos del barrio o de otras partes de la ciudad. Hay diferentes proyectos donde la persona que llegue a ese triaje o a ese primer proyecto, pues viendo las necesidades, vamos a derivarlo a uno de los 4, 5 o 6 proyectos que nosotros tenemos alrededor. Uno de ellos es Esperanza para la soledad no deseada. Esto pues vamos a tener un grupo de voluntarios que lo vamos a preparar a través de unos frailes en el que estos voluntarios van ahí, los preparan para ese acompañamiento a esas personas, a esos hermanos. Hablando de elecciones, el obispado de Málaga ha dado el visto bueno a la candidatura de Benjamín Pastor para el cautivo de Málaga. El 12 de diciembre serán las votaciones. Y también en Córdoba, algo interesante de esta noche, Manolo. Sí, un total de 112 entidades son beneficiarias del programa de restauración de patrimonio cofrade de la Diputación de Córdoba, que en la segunda edición, la de este año, está dotada con 1,2 millones de euros. Son hermandades y cofradías de hasta 35 municipios y, por ejemplo, recobrarán el esplendor el estandarte antiguo de la Hermandad de las Angustias de Córdoba, el Cristo de la Expiración o la imagen de María Santísima Nazarena de la capital cordobesa. Las 11:12. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Quizás los más veteranos recuerden esta banda sonora, fue la de la película de Jesús de Nazaret, de Sefirelli, que también marcó a una generación. La colocamos para hablarles del proceso a Jesús. Al nazareno le condena Poncio Pilato, el pretor romano, a cuya jurisdicción había llevado el Sanedrín al apresado. Las garantías de un juicio justo en el mundo romano era algo que
más o menos se respetaba. Pero aquí estamos hablando de la Judea, una tierra ocupada con un pueblo hostil a Roma. ¿Cómo fue el proceso a Jesús? Juan Antonio Martos es doctor en Derecho, acaba de reeditar el libro del proceso jurídico de la pasión, un libro que escribió hace unos 30 años o cosas así, pero que ahora aparece revisado. Profesor Martos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran, encantado de oírte. El Sanedrín, y es la primera pregunta que le hacemos, sí podía detener y juzgar, pero no condenar a muerte, ¿no? Efectivamente. El Sanedrín era una asamblea de 70 ancianos, 70 más uno, que era su presidente José Caifás, y era el encargado de toda la, podríamos llamar, la policía judicial, gracias a la concesión de la autonomía romana, que permitía que, los lugares ocupados, como era el caso de la Judea, que era una provincia precisamente significa campo ocupado, pudieran tener sus propias leyes de policía, sus propias instituciones religiosas. Es decir, que la Guardia Judía, que fue la que apresó a Jesús, es la que aparece pues últimamente en nuestros pasos y tronos, porque antes siempre se ponían romanos, ¿no? Efectivamente, porque se entiende, las últimas investigaciones cristológicas entienden que en realidad fue una operación conjunta. Es decir, que era muy difícil que, dada la guarnición romana tan importante que existía en Roma, la presión, por otra parte la vigilancia y el control de Herodes Antipa y de todo lo que era la policía judicial judía, era muy difícil que Pilato no se enterase de que, la existencia de Jesús de Nazaret, que era una persona que aglutinaba una muchedumbre importante que la seguía y que, por supuesto, en el momento de la detención en Getsemaní, pues no hubiera ningún romano por allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, se estima ahora, modernamente, que fue una operación conjunta tanto de la policía judicial judía como de los romanos. El apresamiento se hizo de madrugada. ¿Qué procedimientos habituales en aquellos tiempos, Juan Antonio, se conculcaron? Bueno, se conculcaron bastantes, porque, por ejemplo, en el Talmud, en todas las leyes hebraicas, las sentencias del Tarot judía, estaba absolutamente prohibido pues juzgar a nadie de noche. Aparte de eso, no podía haber ningún tipo de sentencia condenatoria si no hubiese como mínimo 2 testimonios coherentes contra Jesús. O sea que los dos tienen que decir A y A, no A y B. Y luego, evidentemente, a Jesús no tuvo ningún abogado defensor, como sería hoy en nuestra situación procesal moderna. A Jesús solamente lo defendieron, perdona la familiaridad en la Macarena, en ese maravilloso paso de misterio de Jesús de la sentencia, Claudia Prócula, la mujer de Pilato. A Jesús, por ejemplo, hay algo que muchas personas no valoran o no conocen o no saben. Cuando lo llevan a Anás, pues eso no es un proceso. Tú sabes que se habla en Sevilla de los pasos de tronos, ¿no? De los pasos del tribunal. De tribunales, pero claro, el misterio de Jesús ante Anás, esa magnífica maravilla de Castillo de las Trucis, en realidad no es un tribunal, me explico, es la casa de la casa de Anás. ¿Por qué? Porque Anás no tenía ningún tipo de jurisdicción sobre Jesús. La única jurisdicción posible o competencia procesal posible para poder prenderlo y juzgarlo era, por una parte, el Sanedrín, que estaba capitaneado o mandado o presidido por Caifás, o bien por Poncio Pilato. El Sanedrín no condenaba, pero forzó al pretor a la condena a muerte, ¿no? Sí. Bueno, el Sanedrín realmente, cuando Jesús, hay dos hechos, hay varios hechos importantes, ¿no? En primer lugar, cuando Jesús resucita a Lázaro, ahí ya se crea un ambiente realmente, una turbulencia y un revuelo tremendo, ¿no? Porque tú fíjate lo que es en ese momento histórico de la humanidad, la resurrección de una persona realmente como ocurrió. Luego la entrada en Jerusalén, cosa a la cual, evidentemente, incluso en la sentencia de Pilato aparece
como que Jesús tuvo el atrevimiento de entrar con algunos judíos, palmas de olivo, que le vitoreaban como el Mesías, el rey de los judíos. Pero hay un tercero que fue todavía más grave y más determinante por parte del Sanedrín y por parte también de Poncio Pilato, que fue la expulsión de los mercaderes del templo. Cuando ese templo de Jerusalén maravilloso que construye Herodes el Grande, bueno, pues Jesús se da cuenta, una vez que entra en Jerusalén, se dirige directamente al templo, que habían convertido esa que era una casa de oración, que tenía una finalidad piadosa para los judíos, en una cueva de ladrones, o sea, en un comercio, ¿no? Bueno, ya a partir de ahí el Sanedrín busca aprenderlo, y busca aprenderlo para matarlo. O sea que esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en San Gonzalo, en ese maravilloso misterio de Jesús ante Caifás, realmente lo que se plantea es eso, ¿no? Caifás no le pregunta a Jesús, dime si eres tú el Mesías, el bendito, el Hijo de Dios vivo, simplemente como una pregunta, no, lo que buscaba era inducirle, eso se llama inducción a cometer el delito, para que Jesús dijera que sí y por tanto tener la justificación de una sentencia condenatoria contra Jesús, como así fue. Interesantísimo, como están escuchando ustedes al doctor Juan Antonio Martos, este libro, que es una revisión, ¿no?, del que hizo usted hace unos 30 años, cosas así, ¿no? Efectivamente, es una reedición de la cual yo pues me siento, como puedes comprender, muy feliz, hombre, orgullo no se puede decir, ¿no?, porque... Bueno, también, ¿no? Bueno, también, pero verás tú, nosotros los investigadores solemos ser gente un poco muy exigente con nosotros mismos, pero verás tú, decimos una cosa muy interesante, y es que cuando un libro se reedita, adquiere, digamos, un clasicismo venerable, ¿no? Es decir, que ha pasado a la categoría de clásico. Entonces, yo estoy muy contento por este libro, por muchas razones. Primero porque, date cuenta, como tú bien has dicho en la entrada, de que estamos hablando de casi 31 años. En 31 años, este libro lo han leído, me consta, muchas generaciones de cofrades. De hecho, el libro está prácticamente agotado. Yo las últimas veces que lo he visto ha sido en una feria del libro en Málaga, en la Plaza de la Merced, inmediatamente fui y compré 2 ejemplares, ¿no? Pues... y luego, pues claro, hombre, el que el editor Miguel Gallardo haya tenido la deferencia de reeditarlo ahora para estas nuevas generaciones de cofrades, que yo creo que lo van a saborear y lo van a disfrutar muchísimo, y es mi deseo. Hombre, para mí como cofrade y como investigador es una gran satisfacción. Juan Antonio Martos, muchas gracias y enhorabuena también por esta nueva vida que se le da al libro. Un saludo, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, Fran, encantado de saludarte, buenas noches. Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría? Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada, y el trato magnífico. ¿Dónde has dicho que has ido? A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com. Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza FACOAN. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Disfruta de las refrescantes ofertas de Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles. En Sevilla, lo mejor en producto y servicio está en tu mercado. Compra con confianza, calidad y cercanía en los mercados de abastos de Sevilla. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Porque lo bueno, lo cercano y lo nuestro está en tu mercado de abastos. La transhumancia conecta territorios, fija población rural y genera oportunidades. Te esperamos el 28 de noviembre en las jornadas finales de Bionomía. Inscríbete en bionomía.org. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Gobierno de España con fondos PRTR Next Generation EU. ¿Cómo son las chicas?
A través de sus pantallas buscan respuestas y allí supuestos gurús crean espacios donde se sienten comprendidos, abduciéndolos hacia cuevas de odio que fomentan la violencia hacia las mujeres. No dejarlos solos frente al machismo online de la manosfera es prevenir la violencia de género. La localidad de Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz, organiza cada otoño un ciclo de conferencias que se distingue por la altura de los intervinientes en las distintas mesas redondas en las que se abordan asuntos de interés para toda Andalucía. Lo organiza la Hermandad de la Veracruz. El ciclo se denomina Otoño Blanco. Sus responsables lo comentan. Bueno, el Otoño Blanco es una relación empezó hace ya 12 años, hacemos este año, y una charla coloquio, y donde vienen personalidades del mundo cofrade y del mundo de la iglesia, de la religión, y ya llevamos 12 años así, pues a lo tonto como se suele decir. ¿Y qué gente ha venido aquí? Bueno, pues aquí ha venido personas tan relevantes como el cardenal Carlos Amigo Vallejo, ha venido también Álvarez Duarte, ha venido capataces como Vizcaya, Juanma, ha venido también Antonio Santiago este año, en fin, han venido personalidades de todo tipo y muy relevantes en el ámbito cofrade. En un principio hacíamos todo el estilo malagueño, hemos cambiado hace ya tiempo al estilo sevillano, y lo que queremos seguir es empapándonos y aprendiendo del estilo este. Y la mayoría de las personalidades que vienen, tanto hermanos mayores como capataces, son sevillanos, que es de lo que nos estamos impregnando nosotros ahora mismo. ¿Y cómo fue eso de que cambiasteis de estilo a llevar los pasos a hombros o a llevarlos a costar? Pues por la necesidad, porque se necesitaba mucha gente, y con el mundo del costal pues se está viendo que es fructífero y que los pasos pues van adelante y con muchas menos personas. En Alcalá del Valle cambiaron de estilo porque a costal se necesita menos gente que al hombro. Antonio Santiago, el capataz, el mítico capataz sevillano, fue el protagonista hace días del último encuentro. Santiago es el segundo de una saga de capataces. A él le va a seguir su hijo y seguramente su nieto. Este capataz desgranó algunas de las claves de su trabajo. Por ejemplo, él iguala cada vez que reúne a su gente. Lo hace por lo siguiente. Mis cuadrillas son vivas. Viva significa que un hombre puede ir este año en la primera de palio y el año que viene en la última de Cristo. Que un hombre puede ir este año en el zanco derecho y el año que viene en la segunda en el costero izquierdo. Que un hombre puede ir de fijador o en el zanco, que un año va en un costero o en otro. Es decir, son vivas porque yo voy igualando no solo una vez al año, igualo todos los días, en todos los ensayos, el día de la salida, y hago cambios. Hay algo que llamó mucho la atención de la conferencia de Santiago en Alcalá del Valle. Cuando iguala, el capataz le da algo más de altura a los hombres que se encuentran en el costero izquierdo que a los del derecho. La razón es la siguiente. La mayoría de la gente que hay aquí es diestra. El diestro tiene la tendencia siempre a echar los kilos hacia la izquierda. Si veis los pasos a cámara lenta, os daréis cuenta que los pasos están más tiempo en el izquierdo que en el derecho, porque la tendencia de la gente es para allá, porque la mayoría son diestros. Entonces, yo en la ficha que yo le hago a mis costaleros le pregunto, ¿zurdo o diestro? Y la gente me dice, ¿para qué la perra sabe? Entonces yo intento poner a los zurdos en la izquierda, porque el zurdo hace lo contrario, para allá. Pero como los zurdos son minoría, ¿cómo compenso yo esa minoría? Subo un poquito el costero izquierdo, para que esta gente, el resto, tienen que luchar un poquito contra ese gradiente que yo le doy, que es un poquito más alto el izquierdo que el derecho. Yo he venido aquí a contar mi libro, ¿eh? Esto que estoy contando no lo saben. Muchos capataces de Sevilla no lo saben. Antonio Santiago fue el capataz de la Macarena hasta que dejó el martillo porque la Junta de Gobierno hace 8 años designó a otro capataz general. Ahora se especula con su vuelta, dependiendo de quién gane el proceso electoral del próximo domingo. Siempre resulta controvertida la manera de andar de un palio en el que todo el mundo se fija, porque lo que se pide es que la Macarena se mueva con más alegría. La percepción de todo el mundo, cuando quiere ver a la Virgen, es que aquello tiene que ser esplendoroso y aquello tiene que... Entonces,
ese afán de que se mueva más, de que esto siempre, o es que esto siempre se ha movido más, y bueno, la hemeroteca está llena de datos y de imágenes en las que realmente no es así, ¿no? Pero es una lucha que yo creo que se hiciera siempre en la Hermandad de la Macarena. Palabras que se escucharon en la Veracruz de Alcalá del Valle. Seguimos en Evocación. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta. ¿Y este? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Evocación. Canal Sur Radio. Entre las grandes pérdidas de 2025 se encuentra la del diseñador y pintor malagueño Fernando Prini, autor de algunos de los más interesantes diseños contemporáneos en el mundo de la Semana Santa, no ya de Andalucía, sino de toda España. Hay mucha gente que se está movilizando aquí en Málaga para que Fernando Prini tenga una calle. Málaga, Gonzalo León, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Pues lo que estamos analizando y lo que estamos contando esta noche y algo que estamos viviendo en Málaga es algo que nos viene a recordar el poder del arte y la valía humana de ciertos cofrades pues que marcan la vida de la Semana Santa. En nuestro caso en Málaga pues sufrimos y padecimos el fallecimiento inesperado en mayo de Fernando Prini, uno de los grandes artistas y diseñadores que han cambiado no solamente Málaga sino Andalucía con su arte, una persona muy querida por todos y que tras su fallecimiento nos encontramos con una situación especial donde diferentes colectivos de la ciudad se querían movilizar para que Fernando Prini tuviese una calle en Málaga. ¿Qué sucede? Pues que la Archicofradía de los Dolores de San Juan, la Archicofradía de Pasión y la Hermandad del Rocío de Málaga, la filial de Almonte, que quizás sean tres de los elementos, tres de las corporaciones que mejor lectura pudieran hacer de Prini, de Fernando, porque formaban parte de su vida, pues construyeron esa iniciativa para empezar a recabar firmas, recabar personas que se sumaran para esta solicitud que posteriormente, y entiendo que en breve se hará pública. ¿Qué sucede? Pues que dentro de esas personas hay un nombre y unos apellidos que marcan también y marcaron la vida de Fernando y la de muchos de nosotros, que es Rafael de las Peñas. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches. Rafael, tú eres una de las personas implicadas en este proyecto, en esta cuestión de recabar esos apoyos y conocíamos que han sido más de 2.000 firmas, ¿no? y un centenar de instituciones las que se han sumado a esta iniciativa. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Rafael? Pues la iniciativa surge pues en el mismo día del fallecimiento de Fernando, aquel tristísimo 11 de mayo. Uh-huh. Y surge de la boca o de las manos de Javier Sánchez de los Reyes, compañero de profesión, digamos, de Fernando, diseñador sevillano, y que ambos se profesaban una gran amistad y una gran admiración. Y es Javier el que en Twitter ya lanza ese mismo día una petición al Ayuntamiento, a la ciudad de Málaga, para que se le dedique en dicha ciudad una calle a la memoria de Fernando Prini. Retomamos esa idea tan pronto acabamos de todo lo que venía después del 11 de mayo, como fue la estancia en Roma, como fue la romería del Rocío, y acabamos de todo eso, como digo. Y entonces esas tres corporaciones que tú has nombrado, que eran las tres hermandades a las que Fernando pertenecía, se ponen de acuerdo y bueno, pues organizan la recogida de firmas y de cartas de apoyo, de adhesión a la iniciativa. Uh-huh. Y bueno, pues como tú bien has dicho, el resultado y la respuesta no ha podido ser mejor, como no cabía esperar de otra forma. Con todos los que conocimos a Fernando, sabíamos que aparte de un artista extraordinario, era una persona aún mejor. Y eso, pues bueno, pues se dice que el que siembra recoge, y aunque ya recogió mucho en vida, afortunadamente, pues ahora pues también lo ha recogido. Uh-huh. Los números lo has dicho y lo has dicho bien, son más de 1.000 firmas físicas, unas tantas 800 o por ahí en una plataforma que un fotógrafo malagueño, Gaby Rodrigo, lanzó por su cuenta también en los días aquellos. Entonces la plataforma en Change.org,
o sea, firmas, digamos, digitales, y después cartas de adhesión, pues superan el centenar con creces. Estamos pues, muy satisfechos porque palpamos el cariño que la gente y las instituciones le tenían a Fernando. Entiendo que, por ejemplo, en la plataforma Change, como tú hablabas, se puede seguir sumando personas, ¿no?, a esa firma, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso si alguien está todavía interesado en mandar una carta de adhesión o firmar, se puede poner en contacto con cualquiera de las 3 hermandades, aunque el expediente, ya puedo decir, porque es una cosa inminente, ya está presentado en el ayuntamiento, pero desde el mismo ayuntamiento nos han dicho que todavía queda un proceso, y a lo largo de ese proceso se puede seguir sumando personas e instituciones a la causa, digamos. ¿Y el siguiente paso cuál es? Una vez que se presenta, Rafael, el proyecto ya en el ayuntamiento, ¿cuál es el siguiente paso, que entiendo que no está en vuestra mano ya, ¿no?, para conseguir? No, nosotros hemos hecho lo que estaba en nuestra mano. Sí puedo decir, porque además tampoco hay que ocultar las cosas y mentir tampoco sería honesto, que desde primera hora hemos tenido muy buen pálpito por parte de las conversaciones que hemos tenido con responsables del ayuntamiento. De hecho, nos han urgido a que presentáramos el expediente ya, puesto que hay estos temas creo que se tratan 2 veces al año, y una de las veces es en el pleno del próximo jueves. Así que es muy probable que el próximo jueves tengamos ya una respuesta. Si la respuesta va a ser ya algo definitivo del lugar, en primer lugar tiene que ser del sí o del no, que yo espero que sea un sí, y el lugar, pues quizás no, pero sí podríamos pensar o dar por hecho que a partir del jueves pues que se comienza ya el camino formal, ¿no? Porque se abrirá un expediente, posiblemente. No conozco exactamente cuáles son los pasos, aunque he leído la ordenanza, pero no sé exactamente cuáles son los plazos que se marca la autoridad municipal. Pero nosotros, por lo pronto, hemos cumplido con nuestra misión y ahora está en manos del ayuntamiento, y repito que tenemos pues, muy buen pálpito, porque además la figura de Fernando trasciende el ámbito pues no solo de sus amigos, ¿no?, o de las personas a las que trabajó, sino trasciende a la propia ciudad por la proyección de su trabajo, de su amplísimo trabajo. No te voy a preguntar desde el plano personal, sino como una de las personalidades que tú eres también de la Semana Santa, del mundo cofrade malagueño. ¿Cuánto se está echando de menos a Fernando, Rafael, en el día a día cofrade? Me cuesta trabajo, Gonzalo, pero cualquier persona que conozca la Semana Santa sabe que hemos perdido un baluarte enorme. Afortunadamente, la ciudad tiene muchas personas, desde luego no como Fernando. Fernando es una persona de esas que nacen de vez en cuando, y bueno, pues ya dejó su trabajo, su amplísimo trabajo, como decía antes. Y por tanto, pues lo echamos muchísimo de menos. En las cofradías lo echamos muchísimo de menos. Voy a repetir lo que dije hace unos meses, cuando me preguntaron cómo están los dolores de San Juan. Pues no hablar de otra casa que no sea la mía. Y yo dije, pues los dolores de San Juan estamos rotos. Estamos totalmente rotos, porque para nosotros era la persona que es que ni se hablaba. O sea, nosotros pensábamos en cualquier encero, con que prenda o lo que fuera, y rápidamente el nombre que había era el de Fernando, es que ni se colegía otra cosa, ¿eh? Y me imagino que en esa tesitura pues pueden andar algunas hermandades más, como decía también. Claro. Afortunadamente hay esperanza, hay muchísima gente muy buena trabajando, y bueno, pues se seguirán haciendo cosas formidables, pero ya no tendrán la firma de Fernando Prini ni por supuesto su sello. Admiración y cariño son 2 conceptos que van unidos a la figura de Fernando, también a la tuya, tanto para la Semana Santa como para lo que sentías y querías a Fernando Prini. Rafael de las Peñas, muchísimas gracias por atendernos en Evocación, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por dedicarle este hueco a su figura y a su memoria. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, un abrazo. Buenas noches, Fran. Buenas noches. ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿En qué trabajarás? ¿Qué harás en tu tiempo libre? ¿Imaginas tu futuro compartiendo tu vida con alguien? ¿Te lo imaginas con tus amigos de siempre? En el futuro, al acabar el día, ¿a dónde te ves volviendo? A casa. En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. Evocación. Esta es una semana especial. Ayer
en evocación no fue lunes del Rocío, pero hoy sí es martes del Rocío. Con Juan Mi Vega está Chemi Saavedra para comentar la actualidad de esta, que es nuestra romería más universal. Chemi, muy buenas noches. Buenas noches, Juanmi, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, porque ha habido una peregrinación bastante lejos, ¿no? Bastante lejana. Sí, la verdad es que José Manuel Ansoleaga, que es el actual, es un riojano, pero actualmente es el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Segovia, y ha cumplido una promesa que llevaba tiempo ya fraguando, como es la de llegar andando hasta el Santuario del Rocío desde Segovia. Han sido 32 etapas en una peregrinación que comenzaba a principios de noviembre, y el sábado pues llegó, la hizo además arropado en los últimos kilómetros por familiares, hermanos de la Hermandad de Segovia, también de la filial de Huévar del Aljarafe, que es madrina de esta hermandad, y mucha emoción en su llegada, además porque era una promesa, un camino que preparó junto a su mujer, pero que finalmente ella falleció en agosto, así que lo ha hecho en solitario, y ha ido pues evidentemente pues con mucha emoción. José Manuel, que es además un hombre con 60 años y confiesa que a veces ha sido duro este camino, pero también pues ha destacado la disposición de todas las hermandades, de todos los rocieros que se ha ido encontrando en cada pueblo por donde ha ido pasando, y así que pues el sábado ya culminó esta peregrinación. Además coincide con el 25 aniversario de la Hermandad del Rocío de Segovia, así que se une también ese homenaje de algún modo a esta efeméride en este camino de acción de gracias. Bueno, Chemi, aparte de eso, ¿no? Se sigue ampliando esos gestos de devotos fuera de Andalucía, de nuestras fronteras, hacia la Virgen del Rocío. La verdad es que sí, que la devoción a la Virgen del Rocío es universal, pero además fuera de Andalucía, este fin de semana hemos podido comprobar cómo se bendecía un mural cerámico en el casco antiguo de Pozuelo de Alarcón, un mural que ha sido obra del ceramista de Villalba del Alcor, Carmelo del Toro, y allí estuvo el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, también se hizo presente la alcaldesa de Pozuelo y representantes de las Hermandades del Rocío de la zona centro de España. No es el único espacio que podemos ver dedicado a la patrona de Almonte en el centro del país. También hay otros que se levantan en San Sebastián de los Reyes, en Torrejón de Ardoz, en Las Rozas. Bueno, yo hace poco compartía en mis redes sociales cómo el Rocío en la toponimia de Andalucía, y según un estudio había cerca de 250 espacios, calles, avenidas, plazas en nuestra comunidad, en Andalucía. Y bueno, pues podemos comprobar en hechos como el que se ha vivido este fin de semana, como también fuera de Andalucía podemos encontrar espacios dedicados a la Virgen del Rocío. Y hace un par de días tuvimos aquí el Día del Flamenco, que hay que recordar que el flamenco, la cuna es Andalucía. Ahí totalmente. También en la Hermandad del Rocío, ¿no? En todo lo que viene siendo la Virgen, el flamenco está muy unido. Por supuesto, tan importante el flamenco, el sonido, la banda sonora del Rocío, están los tamborileros, los coros de las hermandades, y como bien dices, pues con motivo del Día del Flamenco, la Hermandad Matriz aprovechó para anunciar un proyecto en el que está trabajando ya desde hace tiempo, que ha llamado Ofrenda Flamenca a la Virgen del Rocío, y es un disco en el que pues lleva trabajando tiempo y que verá la luz el próximo mes de abril. Está coordinado por el estudioso del flamenco José Miguel Díaz, y la institución almonteña pues rinde así homenaje al género musical por excelencia de Andalucía, utilizando el flamenco como instrumento devocional, como rezo y como ofrenda a la Virgen del Rocío. El proyecto contempla 10 temas inéditos de diferentes palos del flamenco, interpretados exclusivamente por cantaores pues como Macarena de la Torre, Alejandra Almendro o Rafael Medina, grabados en los estudios de Miguel Ángel Iglesias Mae, y se va a presentar el próximo 10 de abril, la próxima primavera, en el Teatro Salvador Tábora de Almonte, y además con una portada, una obra preciosa que la ilustra el artista José Tomás Pérez Indiano. Así que pues, seguro que será un motivo antesala de la próxima romería para compartir. Pues hasta aquí la información acerca de la Virgen del Rocío y su romería, y nos emplazamos a la semana que viene, Chemi. Muy bien, Juanmi, hasta la semana que viene.
Escuchan aquí en Evocación en un momento una copla de carnaval, no se asusten. Hoy el andaluz de pasión que nos trae Paco Tamayo tiene doble querencia, carnaval y Semana Santa. Cádiz el show. ¿Qué será lo próximo? ¿Un coro que baile? Hoy recibimos en Andaluces de Pasión a Luis Manuel Rivero Ramos. Nuestro invitado nació en Tarragona, pero con tan solo 3 meses recaló en Cádiz junto a su familia. En La Tacita de Plata se enamoraría del carnaval, escribiendo con tan solo 16 años su primera comparsa juvenil, Cara Sucia, con la que obtuvo un segundo premio. Al año siguiente, con De Feria en Feria, conseguiría el primer premio en la misma modalidad, y este sería el inicio de un camino plegado de éxitos sobre las tablas del Falla. En 2003, con Guadalupe, alcanza por primera vez el primer premio en la modalidad de comparsa de un concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el que suma 3 primeros premios, 3 segundos premios y 6 terceros premios entre comparsas y coros. Luis Manuel Rivero comparte su pasión carnavalesca con su otra pasión, la que hoy descubrimos en Evocación, la Semana Santa gaditana. Luis Manuel Rivero, qué placer poder saludarte, bienvenido. El placer es mío, sin duda. Muchísimas gracias. Nacido en Tarragona, pero andaluz desde pequeño, llegas con un traslado laboral de tu padre a Cádiz y comienzas a escribir tu historia en el carnaval siendo un niño. En este proceso de enamoramiento del carnaval, que entiendo que vives en la calle, ¿cómo te enamoras de la Semana Santa? Pues lo de la Semana Santa tiene es un proceso natural de un niño de Cádiz que vive en un barrio del centro. Yo soy del barrio del Mentidero, donde, al abrigo de la parroquia que teníamos en nuestro barrio, que era la parroquia del Carmen, y las 2 hermandades que teníamos allí, una de penitencia y otra de gloria. La hermandad del Carmen, de gloria, y la hermandad de penitencia, la cofradía del prendimiento. Vivían muy, muy cerquita de ambas y desde pequeño hermano de las 2, pues poder participar también en una de las grandes tradiciones de la ciudad, la Semana Santa. Y a partir de ahí, pues también en el círculo de amistades en el que me voy relacionando conforme voy creciendo, pues también vamos viviendo mucho ese ámbito cofrade que después ya pues se hace más intenso con el tiempo. ¿Cómo son tus primeros recuerdos en la hermandad del prendimiento? Desde este año, hermano mayor de la cofradía, un privilegio, algo que es imposible de imaginarte, ¿no? Cuando de pequeño tú llegas a una nueva familia como es la de tu hermandad. Claro, no, era algo, llego porque es la hermandad que tenía en el barrio, decirle a mi madre, mamá, yo quiero salir en una procesión Semana Santa porque mis amigos también salen, ¿qué tal? Bueno, pues si va a salir en una que sea en la hermandad que tenemos aquí al lado, la cofradía del barrio, ¿qué tal? Y pues así recalo, me hago hermano y desde entonces hasta ahora participé durante muchos años en el cortejo, en alguna época pues me he hecho más presente, otra no tanto porque también fui hermano mayor durante un tiempo de otra cofradía en la que participé en su fundación, fui su primer hermano mayor, que fue la cofradía del Despojado, y bueno, pues el tiempo y las circunstancias hicieron que hace unos meses pues formara parte de la candidatura que se presentó en el Cabildo de Elecciones, siendo él la persona que la encabezaba, y aquí estamos, ahora como hermano mayor de mi cofradía, podría decir de toda la vida, ¿no? Algunos decían de mi cofradía de la infancia, porque fue la primera cofradía de la que fui hermano, tampoco es que sea hermano de muchas cofradías realmente, pero es en la que más tiempo llevo, sin duda. ¿Pueden el carnaval y la Semana Santa conversar de la mano o son 2 ámbitos difícilmente compatibles sobre las tablas del Falla? A ver, yo creo que es compatible, de hecho creo que soy una persona que demuestra eso, pero no soy el único caso. En Cádiz hay muchísimos, o se han dado muchos casos, quizás no tanto en autores, ¿no? Pero sí, también se han dado. Y sí pueden, siempre que uno sepa estar. Yo siempre digo que yo formo parte del carnaval, es una afición que me encanta, pero que soy cofrade. Entonces esa condición de cofrade no desaparece en ningún ámbito en el que estoy. Y tampoco desaparece en el carnaval, evidentemente. Sabiendo entender en el momento en el que estoy. Si estoy en el concurso o en el carnaval en la calle, pues
el carnaval se concibe de una forma en la que tienes que disfrutarlo, maquillarte, vestirte, disfrazarte, pero lo que es a la hora de mi comportamiento o lo que voy a expresar en mis letras, uno se puede equivocar, pero difícilmente va a ir en contradicción con mi condición de cofrade, porque creo que no me saldría. Un buen carnavalero, un buen cofrade gaditano, como es Fernando Pérez, nos dice, oye, decirle a Luis Manuel si va a meter costaleros en sus pasos. ¿Qué le respondemos? Bueno, yo lo que respondería es que yo hasta ahora capataz no he sido nunca y me parece que nunca llegaré a serlo. Es verdad que es un tema que, bueno, a mí me ha perseguido en algún momento más que en otro. En la ciudad, sobre todo cuando fui hermano mayor de la Cofradía del Despojado, porque incluso en la Cofradía del Despojado está reflejado en sus estatutos la posibilidad de que los pasos puedan ser portados por costaleros. No se ha dado hasta ahora la situación. Es verdad que los andares y la forma en la que Joaquín Cortés, el capataz, lleva el paso, pues en algún momento ha creado alguna que otra polémica. Y bueno, me tocó a mí como hermano mayor tratar con la situación. Y no, vamos, ni por asomo no es algo que yo quiera plantear o no. ¿Eso quiere decir que a mí no me guste? Bueno, yo creo que ya públicamente lo he dicho muchas veces. A mí me encanta y creo que probablemente sea la forma idónea de portar un paso, que es con el costal. Eso no quiere decir que tenga por qué ponerlo o meterlo en mi cofradía, sobre todo porque yo soy un hermano más y vengo a ahora mismo soy hermano mayor de una cofradía donde además el andar de los pasos no es ningún problema ni hay ninguna dificultad al respecto, con lo cual no es algo que vaya a plantear en absoluto. En Andaluces de Pasión, Luis, a nuestros invitados siempre os hacemos 3 preguntas. Ya fuera de micro te preguntaré que me digas un paso doble, una cuarteta, un popurrí. Aquí lo que me toca preguntarte es que ¿cuál es tu marcha favorita? Es complicado, pero hay marchas que sobre todo me llenan por situaciones o por cómo las he vivido o con quién las he compartido, ¿no? O por las imágenes en las que las he escuchado. A mí hay una marcha que me gusta mucho y que me trae muy buenos recuerdos por las personas con las que las he compartido habitualmente y en torno a la vocación, que es Estrella Sublime, dedicada a la Iniesta. Es una marcha que en los momentos en los que hemos tenido la opción de escucharlo, pues, y con las personas que he estado, pues no me trae recuerdos muy bonitos, pero luego, por ejemplo, me gusta mucho Corpus Christi, que es una marcha además que va mucho también con mi hermandad, que es una hermandad sacramental. Me encanta Soledad de Mano a Mano, me encanta Macarena de Cebrián, una marcha también que me gusta mucho. Bueno, y luego pues si hablamos ya de corneta y tambores, evidentemente teniendo además aquí en Cádiz la maravillosa banda de corneta y tambores Rosario y con el repertorio que además tiene, pues hay también muchas marchas que sobre todo que suenan a Andalucía, ¿no? Absolutamente. Pues nos vamos a quedar con la marcha Estrella Sublime. Luis, ¿dónde y con qué hermandad te gustaría escucharla? ¿Dónde y con qué hermandad? Hombre, a mí me encanta. Pero por escucharla, no sé, yo la veo o la concibo con la Iniesta. No hace mucho tiempo que no puedo vivirla así porque soy hermano de una cofradía del Domingo de Ramos, pero y le tengo mucho cariño a esa hermandad. No soy hermano de ninguna hermandad de Sevilla, pero la Iniesta es una de esas hermandades que por algo me toca la fibra sensible. Y más allá de eso, pues evidentemente con mi Virgen del Patrocinio me encantaría, claro, escucharlo. Y la última, ¿qué no puede faltar en tu Semana Santa? En mi Semana Santa lo que no puede faltar verdaderamente es el compartirla con las personas que habitualmente las comparto. Hay quien muchas veces, ¿no? Tengo amigos y amigas que no son cofrades, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo te puede gustar si la Semana Santa es que todos los años igual, todos los años lo mismo? Digo, no, nunca es igual. De hecho, ahí está la magia, que aparentemente pareciendo lo mismo, nunca es lo mismo. Y sobre todo lo que sí es lo mismo es lo que verdaderamente te atrapa y hace que un año más quieras volver a vivir, lo que es el evocar momentos o recordar a situaciones o personas que un momento determinado, una imagen determinada, una cofradía determinada te lleva. El compartir la Semana Santa me parece algo
espero seguir cumpliendo cada año con una serie de personas que tengo la suerte de compartir. Bueno. Luis Manuel Rivero, ha sido un placer tenerte con nosotros en Evocación. No sé si ya tienes algo preparado, que entiendo que sí, que lo tendrás avanzado para este carnaval. Pues sí, está la cosa ya bastante avanzada y bueno, de hecho ya estamos a 2 meses, el 15 de enero ya estaremos estrenando nuestro repertorio en la preselección, en el concurso de agrupaciones, así que hay que ponerse manos a la obra. Y está ya bastante avanzado el tema, sí. Pues ha sido un placer tenerte, una de las voces más privilegiadas del carnaval, un corista casi para la historia, poco a poco ya en la historia del Falla. Luis Manuel Rivero, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Evocación. Decíamos que la cosa iba esta noche de libro y el que traemos ahora es toda una novedad. Un libro de arte sacro bilingüe, una obra que enseña el trabajo de nuestros artistas en castellano y también en inglés. Es una prueba de la proyección del arte sacro de Andalucía en todo el mundo. Su autor es Ramón Vergara, editor cultural, creador de proyectos culturales. Ramón ha dedicado años a investigar, difundir y también dignificar los oficios, entendiendo la artesanía como un lenguaje vivo. Como comisario, su labor ha marcado hitos importantes. Por ejemplo, fue responsable de la exposición Maestros del Futuro, una exposición que revolucionó la manera de mirar la artesanía española y que también le reportó el Premio Nacional de Artesanía. Ramón Vergara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? El valor del arte sacro andaluz ha ido cogiendo peso a medida que se ha ido difundiendo, ¿no?, por toda Europa. El valor del arte sacro, evidentemente, como dices, ha ido cogiendo fuerza. Somos muchas las personas y las instituciones que estamos trabajando para prestigiarlo. Es algo que debemos hacer y está en nuestro ADN, ¿no?, el arte sacro en Andalucía. Entonces, entre todos debemos apostar por ello y entender que es patrimonio de nuestra cultura y de nuestra identidad. El libro que se ha presentado hoy es un catálogo de todas las artesanías. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es lo que va a intentar entender la persona que lo lea? El libro está estructurado por capítulos según disciplinas artísticas y artesanales, ya sea la cerería, la bolillería, ya sea el dorado, la talla, todas las disciplinas, en un libro en el que se van a encontrar fotografías realizadas por Javier Callejas, donde van a entrar en el alma del taller. Es un libro donde conocer el taller y lo que ocurre detrás del arte sacro. Cuando vemos la Semana Santa, cuando entramos en las iglesias, vemos el arte terminado, pero no sabemos que hay personas y hay oficios. Nosotros vamos a entrar en el alma de los oficios. Las fotografías son excepcionales. Tú has sido responsable de exposiciones internacionales de nuestras artesanías, del arte sacro andaluz. ¿Qué es lo que más le sorprende, Ramón, a quien no conoce este mundo y ve, por ejemplo, una pieza? Normalmente la gente piensa que es una disciplina, la del arte sacro, en todas sus materias, que ya no existe. Piensan que es algo hecho, que es algo que se hace en serie. Normalmente la gente no sabe que hay talleres, ni entra en los talleres a conocer. Es complicado entrar en los talleres también. No se puede estar entrando de taller en taller como si fueran los artistas y los artesanos monos de feria. Yo lo digo siempre así. Realmente hay personas, hay trabajo, hay horas de trabajo, hay conocimientos, hay estudios, y eso es lo que vamos a transmitir en el libro. O sea, ver lo que ocurre, ver la verdad, la realidad de lo que hay detrás del arte que disfrutamos, que tenemos constancia de ello, pero muchas veces sin saber que eso lo han hecho personas, porque es algo tan grande que es complicado entender que eso esté hecho por personas. La artesanía es un sector vivo. ¿En qué medida el mundo de la Semana Santa es el oxígeno para este sector, Ramón? 90%. Y la Semana Santa es realmente, y la Iglesia, las hermandades, quien mantiene a este sector tan importante. Es llamativo cuando, por ejemplo, en ciudades como Bruselas o otras de Bélgica se cierran, se acaban las artesanías de los encajes, pues aquí se siguen abriendo, ¿no? Pero también hay talleres, Ramón, que se quejan de que no hay relevo, que no hay aprendices, que lo tradicional que antes era que un aprendiz entrara en un taller para formarse, ahora no se puede hacer por las circunstancias de la legislación laboral.
Justo, hace un par de semanas, semana pasada, hace un par de semanas, estuve reunido en el Congreso, en Madrid, para hablar de este y otros temas, el tema del IVA, el tema de que el maestro pueda impartir clases en las universidades, en las escuelas de arte, en las escuelas de oficio, porque la figura del aprendiz está desapareciendo. Y es verdad que si un artesano necesita un aprendiz, tiene que enseñarle, dedicar su tiempo a enseñarle y además le tiene que pagar y tenerlo asegurado, como debe ser, ¿no? Pero muchas veces el artesano, el artista no puede soportar eso. Y desde la administración pública es quien debe ocuparse de estos temas. Sí, ya para terminar, el libro es bilingüe, es decir, está escrito en español y en inglés. ¿Te ha costado especialmente traducir alguna que otra palabra, Ramón? Había alguna, normalmente lo ha hecho Chema, entre Chema y yo, pero había alguna palabra muy técnica, muy especial, a la que le hemos dado un cariz un poco hispano-sevillano. Pero ¿Recuerdas alguna de esas? Me hace mucha gracia la bolillería en oro es Bobby Lace. No sé. Pues este es Ramón Vergara, coautor de este libro que se ha presentado esta noche, Arte Sacro, para difundir todas nuestras artesanías y toda la capacidad creativa de Andalucía en el mundo. Ramón Vergara, gracias, buenas noches, un saludo. Muchas gracias, Fran, un saludo. Pues con esta mirada internacional al arte sacro terminamos. Mañana más Evocación, será miércoles y ya les anunciamos que tendremos batalla de marchas. No se la pierdan. Un saludo, amigos, buenas noches. Semana Santa Radio, la radio que se ve.